Buenas noches, querida familia aneña. Cada 24 de junio, el dios Sol es el protagonista de una de las fiestas más importantes y tradicionales que se celebran en el Perú, el Inti Raymi, la gran fiesta del Sol. El año del Bicentenario es una ocasión especial para rendirle homenaje a nuestra tierra del Cusco, tierra de grandes historias y tradiciones, de grandes sueños y realidades, donde el sol, la luna, los apus y la Pachamama acompañan nuestro quehacer diario. Reverenda Madre Superiora Sorana Fanny Sebastián Prado, Reverenda Madre Directora Sorana Teresa de Jesús Tábara Rojas, Reverenda Madre Sorana Jessica Lazo Silva, coordinadora del área de pastoral, distinguida comunidad de trabajadores, padres de familia y estimadas estudiantes. Josjo Raymiquipi es un proyecto cultural que, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos por la emergencia sanitaria, deseamos hondamente no pase desapercibida. Más al contrario, queremos expresar gratitud y admiración a nuestra hermosa Tierra del Sol. Alimentar nuestro orgullo y nuestra identidad. Para ello, les invitamos a participar de la exposición Inti Raymi, la gran fiesta del Sol, a cargo de nuestro invitado, el arqueólogo Dr. Oscar Montúfar Latorre. Antes de dar inicio a este magno evento, nos disponemos a entonar con patriotismo y civismo las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. Y con ese patriotismo que nos caracteriza, digamos todos juntos a una sola voz: ¡Viva el Perú! Oh hacedor, sol y trueno, que sean todos siempre jóvenes, que no envejezcan, que todas las cosas estén en paz, que se multipliquen las gentes y que haya comida y todas las demás cosas vayan siempre en aumento. Bendición andina del Inti Raymi.
A continuación, entonemos el himno al Cusco. Y con ese amor que nos caracteriza a nuestra tierra, digamos todos, ¡Causachon Cosco! Y sin más que decir, damos pase a nuestra querida estudiante del cuarto de secundaria, que nos acompañará en la entrevista a nuestro expositor. Andrea Becerra García, adelante por favor. Muy buenas noches con todos. Yo soy Gabriela Pérez Álvarez, como ya lo mencionó el profesor Héctor, soy estudiante del cuarto de secundaria y esta noche nos encontramos con el arqueólogo Óscar Montúfar Latorre. Él es un egresado de la carrera profesional de arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, conocida por sus siglas como UNSAC. También es magíster en arqueología andina en la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene experiencia en elaboración y ejecución de proyectos de prospección e investigación arqueológica. Además, es subdirector del Patrimonio Arqueológico de la Dirección Regional de Cultura Cusco, director de los parques arqueológicos de Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Rachi, Moray, Valle Cusco, y actualmente es profesional especialista del Santuario Histórico de Machu Picchu, en el Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, más conocido como SERNAR. Muy buenas noches, estimado magíster. Es un enorme honor para toda la institución contar con su presencia para esta entrevista. En estas fechas estamos celebrando el mes jubilar del Cusco y es oportuno conversar, conocer y reflexionar como cusqueños respecto a nuestro patrimonio cultural de la nación, el Inti Raymi. Entendemos que el Guagua Inti Raymi, según los cronistas y principalmente los comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega, esta era una de las celebraciones más importantes del Imperio Inca, en honor al dios Inti. Hoy en día se ha convertido en una celebración turística, pero en estos 2 últimos años, por la emergencia sanitaria del COVID-19, esta festividad se vio afectada. No solo esta, también el turismo y por ende la economía de nuestro país. Señor magíster, ¿qué es lo que debería saber todo cusqueño respecto a esta celebración? Bueno, ante todo, muy buenas noches y también agradecerles a ustedes por haberme invitado para poder hablar sobre una de las festividades más importantes de la época inca, ¿no? Agradecer a los docentes, a las señoritas estudiantes, y realmente es un tema muy complejo, es muy complejo. Hablar sobre el Inti Raymi nos llevaría muchísimo tiempo, pero creo que el resumen que hizo el estudiante es preciso. Ustedes saben que el Inti Raymi
hasta antes de 1944 no se celebraba en Cusco, ¿no? Era una fiesta que había quedado en el olvido. Y es básicamente la lectura del Inca Garcilaso de la Vega a través de los comentarios reales quien motiva a los cusqueñistas y cusqueños de entonces para que nuevamente se retome esta fiesta. Pero hablaremos en principio de cómo era el Inti Raymi en época inca. En época inca no solamente había una fiesta, ¿no? Habían muchísimas fiestas, pero una de las principales justamente era el Inti Raymi. Y era una fiesta que no duraba un día como lo dura actualmente, sino que algunos cronistas incluso dicen que duraba todo un mes. Algunos dicen que duraba 15 días y hay algunos otros que indican que duraban 9 días. Pero era una fiesta fastuosa. ¿Por qué? Porque justamente en el periodo de Pachacútec Inca, que es justamente uno de los incas que cambia toda la cosmovisión, podríamos decir, acá en el Cusco, es que se da mayor realce a esta festividad. Es muy probable que antes del incanato, en épocas preincas, también se rindiera culto al sol y se hayan realizado otras festividades. Lamentablemente no tenemos datos históricos de estas fiestas. Cuando llegan los españoles en 1532 y fundan la ciudad de Cusco en 1533, aquellos primeros cronistas y españoles que llegan al Cusco lo que hacen es tratar de recopilar toda la información relacionada a la religión, a la política, a la administración, etcétera, 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 de los incas. Sin embargo, esta información es muy variada, es muy variada. Pero para hablar del Inti Raymi es necesario hablar de dos lugares principales, los cuales siempre están descritos por todos los cronistas. Uno es la montaña de Huanacauri y otro es la ciudad del Cusco, especialmente el Coricancha. Los cronistas indican de que para realizar esta fiesta se tenía que pasar por todo un proceso de rituales antes de que empiece la fiesta, ¿no? Por ejemplo, todos coinciden de que antes de que se inicie el Inti Raymi tenían que hacer todas las personas que iban a participar en esta festividad de un ayuno de 3 días. Solamente beber agua y comer harina de maíz. Generalmente esto se hacía cuando hacían festividades principales. Y antes de iniciar esta fiesta, iban a pedir permiso a una de las huacas principales incas, que era la montaña de Huanacauri, que está ubicado actualmente entre los distritos de San Sebastián y San Jerónimo de nuestra linda ciudad. Pero esta fiesta no solamente se daba en el Cusco, sino se daba en muchos lugares del Tahuantinsuyo. Tanto así que muchas veces el Inca estaba en campaña, sobre todo en campaña de conquista. Se iba hacia el Chinchaysuyo y hacia el Collasuyo, y cuando caía la fiesta del Inti Raymi, el Inca la realizaba donde él estaba presente. Hay un dato muy interesante que hablan de una de las últimas fiestas de Inti Raymi que se realizó en Ecuador, cuando Huayna Cápac justamente estaba en este sector. Ustedes saben que Huayna Cápac es el nieto de Pachacútec y él es ecuatoriano. Él nació allá en Cuenca. El sector antes se llamaba Tumibamba, ¿no? Entonces, él realizó allá un Inti Raymi, dice que era tan fastuoso como el que se realizaba en la ciudad de Cusco. Y era una fiesta grande, porque cuando se hacía el Inti Raymi, venían todos los gobernantes de las demás etnias del Tahuantinsuyo, tenían que venir al lugar donde se realizaba esta fiesta. En caso del Cusco, por ejemplo, ¿no? Tenían que venir de Colombia, de Ecuador, los Chimús, Lambayeque, tenían que venir del Altiplano, de Bolivia, de Chile, de Argentina, venían justamente al Cusco para celebrar esta festividad. Es por eso que muchos cronistas dicen que esta fiesta duraba más de un mes, por la cantidad de gente que venía. Y la gente que venía, según las descripciones de los cronistas, venían con sus mejores indumentarias. Muchas veces, como ellos muy bien lo dicen, enchapadas en oro y plata. Y efectivamente, los incas, para estas festividades, lucían lo mejor que tenían. No solamente en alimentación, porque a todas las personas que venían del Tahuantinsuyo tenían que atenderlas por un mes en la ciudad de Cusco. Esto significa ponerles alojamiento, vivienda, ¿no es cierto? Alimentación, bebida y la fiesta en sí, la música. Entonces, imagínense, esta fiesta era pues inmensa, pero esta fiesta, lamentablemente, a la conquista de los españoles y sobre todo a la captura de Manco Inca, quedó abolida, se desapareció, se prohibió que se haga la fiesta del Inti Raymi,
porque era una fiesta que justamente evocaba y rendía culto a uno de los dioses tutelares incas, que era el sol, el Inti. Pero ¿y en qué mes se realizaba esta fiesta? Acá también tenemos varias discusiones, ¿no? Muchos cronistas dicen que se realizaba en el mes de mayo. Una gran parte coincide de que se realizaba en el mes de junio, y hay algunos otros, como Huamán Poma de Ayala, por ejemplo, que indica que se realizaba en el mes de diciembre. Sin embargo, las últimas investigaciones etnohistóricas han demostrado que efectivamente esta fiesta coincidía con el solsticio de invierno, que justamente se da entre el 20 y 24 de junio, ¿no? Y como día principal se ponía el 21 de junio. Esto es algo muy interesante, porque en el solsticio de invierno es la época donde el sol se aleja más de la tierra, y es por eso que es el día más frígido, ¿no? Entonces los incas dicen que hacían una fiesta al sol para que el sol no se alejara más y retornara y brindara nuevamente el calor. Y este solsticio de invierno se da justamente entre estas fechas que les mencioné, teniendo como día principal el 21 de junio. Entonces pueden darse cuenta, es algo muy interesante. No, hasta ahora todavía no se sabe. Las ciencias sociales, ustedes deben de saber que es una de las ciencias fácticas, ¿no? No es exacta como la matemática y otras ciencias. En las ciencias sociales muchas veces aparecen documentos que se van descubriendo poco a poco y van cambiando nuestra historia, ¿no? Antes, por ejemplo, el Inti Raymi siempre se creía que se realizaba el 24 de junio, pero hoy ya sabemos que no era esa fecha exacta, sino era una fecha movible. Y algo muy interesante que algunos cronistas como Polo de Ondegardo, por ejemplo, ¿no? El licenciado Polo de Ondegardo escribe una crónica en el año de 1559 y él se da cuenta que la fiesta del Inti Raymi coincide con la fiesta cristiana de Corpus Christi. Entonces, todos estos datos justamente nos han dado a conocer de que esta festividad sí se realizaba en el mes de junio. Y lógicamente, lo que se hacía en esta fiesta, porque tenía varias etapas, una etapa de preparación, una previa, la inauguración de la fiesta, como podríamos llamarle ahora, ¿no? Indican que se juntaban todos los orejones, es decir, toda la nobleza en la Plaza de Armas, en Jaucaypata, en la Plaza de Armas de Cusco. Y toda la gente que venía a visitar al Inca en esta fecha y a participar en esta fiesta, se juntaban en Cusipata, en lo que actualmente es la Plaza Regocijo. Se juntaban ahí y era el Inca quien precedía esta fiesta y daba inicio a esta fiesta, ¿no? Y esta fiesta cumplía, como les decía, una serie de etapas, de rituales además. Uno de los principales era el sacrificio de animales. Se sacrificaban animales y esto muy bien lo describe Garcilaso la Vega en 4 capítulos de los comentarios reales, ¿no? E indica que efectivamente se buscaba qué animales iban a ser sacrificados durante toda la ceremonia, durante todo el mes. Otro tipo de ritual que se hacía era peregrinaciones. No se realizaba como hoy en día en el Coricancha, en la Plaza de Armas y en Sacsayhuamán, ¿no? Ese es el Inti Raymi moderno. Eso no se daba en la época inca. En la época inca más bien coinciden los cronistas de que esta fiesta se realizaba en lo que actualmente es la plazoleta de Limajpampa o Rimajpampa, ¿no? Que ahí empezaba la fiesta y ahí se realizaba porque esta era la Hanan Jaucaypata, es decir, era el paralelo de la plaza principal que tenían los incas en el centro del Puma mismo, que era la Jaucaypata, y en Rimajpampa, que era Hanan Jaucaypata, era una de las plazas principales donde también se realizaban muchas de las principales fiestas y rituales. Les decía que también, aparte de los sacrificios y todo esto, también se realizaban peregrinaciones a lugares principales, ¿no? La montaña de Guanacauri, que ya lo mencioné, que ahí tenemos, por ejemplo, un camino ritual muy lindo que está uniendo justamente el Coricancha con esta montaña. Son casi 10 kilómetros de camino inca y menos mal el Ministerio de Cultura desde hace 2 años tiene una inversión de más de 11 millones de soles y está poniendo en valor este camino. Y este camino era utilizado justamente en estos rituales, era un camino ritual. Mantocalla es otra montaña que está en lo que hoy conocemos como la Conanlacuyo o el Templo de la Luna, ¿no? Que su verdadero nombre es Amaru Marcahuasi. Ahí detrás del Templo de la Luna tenemos una montaña de piedra que se llamaba Mantocalla y muchos cronistas dicen que justamente el Inca y todos salían a esa montaña
a ver la salida del sol en este solsticio, ¿no? Para celebrar justamente el Inti Raymi. Pero también había otro tipo de ofrendas que se daban, que era la ofrenda de niños. Muchos cronistas indican que durante el Inti Raymi, durante el tiempo que duraba esta fiesta, se sacrificaban alrededor de 500 niños. Imagínense, ¿no? A este ritual se le conoce como Capascocha. Era un ritual que se daba en ocasiones muy especiales, ¿no? El sacrificio de niños. Se han encontrado estos sacrificios en muchos lugares, no en Cusco, porque en Cusco lamentablemente desde la llegada de los españoles, gran parte de los sitios arqueológicos fueron saqueados. Entonces las evidencias que hoy tenemos son las mínimas, ¿no? Pero otros lugares lejanos, como en Arequipa, por ejemplo, en el Nevado Ampato, se ha encontrado a la momia Juanita hace ya 3 décadas, ¿no? Se encontró una niña de 15 años que justamente fue ofrendada en esta montaña. O hace algunos años se encontraron 3 niños ofrendados también en el Nevado de Yuyayacu, en esta montaña que justamente está de límite o limita a los países hermanos de Argentina y Chile, ¿no? Se han encontrado 3 restos momificados de niños que fueron ofrendados. En el volcán Misti se ha encontrado, en Chachán y en el Pichu Pichu. En la montaña muy cerca a Cusco, en Pachatuzan, se han encontrado restos de lo que había sido un Capascocha. Lo mismo también en la montaña de Guanacauri y en Sacsayhuamán. Entonces también se hacían este tipo de ofrendas de niños, ¿no? Es algo que nosotros con el pensamiento occidental es un poco difícil de comprender. ¿Cómo es que nosotros podríamos dejar a nuestros hijos para que fueran sacrificados, ¿no? Pero en el pensamiento andino y en el pensamiento inca era todo lo contrario. Para aquellas familias que eran escogidos sus niños para ser ofrendados, estas familias gustosamente cedían a sus niños para esta ofrenda, ¿no? ¿Por qué? Porque esto hacía que esta familia sea parte ya de la nobleza y suba de estatus. Entonces, eso para ellos era un privilegio. El Inca no escogía a cualquier niño, escogía a aquellos niños puros, como dicen los cronistas, es decir, que no tengan ningún tipo, por ejemplo, ¿no? De lunar en el rostro, de alguna cicatriz, que tengan alguna malformación. Al contrario, buscaban los niños más bellos, ¿no? Estéticamente más lindos, ¿no? Se podría decir así. Entonces, estos niños también eran ofrendados durante el Inti Raymi, ¿no? Y durante el Inti Raymi, como lo menciona Garcilaso, había pues danzas, se ofrendaba al sol, pero hay que considerar lo siguiente, de que siempre creemos de que los incas adoraban solamente al sol, ¿no? Antes de Pachacútec, efectivamente, eran politeístas, creían en muchos dioses, la serpiente, el puma, el cóndor, el arco iris, el rayo, la lluvia, los manantes, la mamacoche, es decir, las lagunas, el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir del periodo de Pachacútec sucede un cambio radical. Pachacútec ordena de que ya no se crea en tantas cosas y que se vuelvan más bien más monoteístas, ¿no? Perdonen. Ok, perdón, se fue un momentito la señal. Entonces, ¿qué pasó ahí en este periodo? Pachacútec ordena que se realice el Inti Raymi. Y gran parte de los cronistas coinciden con esto, que a partir del periodo de Pachacútec es que recién se hace la fiesta del Inti Raymi formalmente en la ciudad del Cusco y en otros lugares. Antes de Pachacútec sí se hacían fiestas, pero eran muy pequeñas. En cambio, a partir del periodo de Pachacútec sí se hace una fiesta muy grande. Pero a su vez, Pachacútec también hace un templo, aparte del templo del sol, que es el Coricancha, que todos conocemos, hace un templo a Huiracocha, que está ubicado o estaba ubicado donde actualmente se ubica nuestra catedral. Ahí era justamente el templo de Huiracocha. ¿Y qué cosa era Huiracocha? Huiracocha, para empezar, era el papá de Pachacútec, el Inca Huiracocha, ¿no es cierto? Pero no, Huiracocha era un ser supremo que se le apareció en un sueño, en su surpugio, a Pachacútec. Cuando Pachacútec iba a enfrentar a los chancas, va a su surpugio, que está muy cerca, está en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, es un lugar donde hay un manante, y en ahí tiene un sueño, y se le aparece este señor, que era un ser humano, solamente que de las espaldas le salían como rayos luminosos, en la cabeza tenía un león, o sea, un puma, los cronistas le llamaban león de la tierra al puma, y tenía otro león por la parte de abajo por sus pies, y estaba agarrando 2 báculos que eran serpientes, ¿no? Es decir, como 2 bastones, ¿no? Que agarraba y eran unas serpientes.
Y en este sueño, este señor, que era Huiracocha, le indica que Pachacútec va a vencer a los chancas y que él va a ser el nuevo Inca y que va a revolucionar absolutamente todo. Y efectivamente, una vez que vence a los chancas, Pachacútec cambia absolutamente todo. Desde la ciudad del Cusco la vuelve a destruir y hace que se construya la ciudad inca que los españoles la conocieron, ¿no? Entonces, todo esto se da justamente en el Inti Raymi y el Coricancha juega un rol principal. Ahora está de moda, y hasta hace algunos años se hablaba mucho de cómo era la forma del sol, ¿no? Cómo era el sol, cómo se representaba el sol en la época inca, este sol que era venerado justamente en el Inti Raymi. Muchos dicen que era una placa circular, porque efectivamente algunos cronistas, los primeros españoles que llegaron al Cusco, comenzaron a agarrar, a buscar todos los tesoros, ¿no? Y sobre todo el oro. Y cuando llegaron al Coricancha, narran que encontraron justamente una esfera circular de oro, ¿no? Y creían que esto era el sol. Pero al parecer no fue así. El sol estaba representado en la forma de un niño, ¿no? El punchao. Y de esto tenemos muchos documentos que sí dan fe de que esta escultura de niño, de un niño de aproximadamente 6 años, que era todo vaciado en oro, era la representación del sol, ¿no? Cuando Manco Inca pierde en la ciudad del Cusco el enfrentamiento con los españoles, va a Ollantaytambo y en Ollantaytambo también se repliega y también pierde. Estamos hablando del año de 1536 aproximadamente. Y de ahí Manco Inca se repliega hacia la zona de la Ceja de Selva, hacia Vilcabamba. Ahí estuvo durante varias décadas, hasta que los españoles entraron, lo capturaron a Manco Inca y cuando lo trajeron a Cusco a Manco Inca, le trajeron juntamente con este ídolo de oro, que era el punchao, que era la representación del sol, ¿no? Entonces dice que en el Inti Raymi justamente veneraban a este ídolo, a este niño plasmado en una escultura de oro, ¿no? A él le rendían culto. Entonces, miren, hay tanto que hablar sobre el Inti Raymi, las danzas, cada suyo, Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Cuntisuyo, venían justamente los jefes, llamemos así, de estas regiones, venían trayendo lógicamente toda una comitiva. Y dentro de la comitiva también estaban las danzas, ¿no? Aparte de traer música, de traer animales, etcétera. Entonces danzaban. Y por eso es que la fiesta duraba tanto tiempo. Pero sucede que, como les dije, que en el año de 1533, más o menos 36 se hace el último Inti Raymi, de ahí se pierde y ordenan que ya no se realice. Y pasaron muchos siglos perdido esta fiesta, ya no se realizaba. Hasta que un grupo de cusqueños y cusqueñistas trataron de recobrar toda esta esencia de esta fiesta que se hacía, más que todo basándose en lo escrito por Garcilaso de la Vega. Y pasaron, miren, casi 4 siglos y en el año de 1944, después de tantos siglos, se hace el Inti Raymi que hoy conocemos, ¿no? Y para ello utilizaron lectura, lógicamente, los cronistas para saber cómo era la vestimenta de los incas, del ejército, de la colla, de los demás suyos, cómo venían vestidos, qué regalos traían, etcétera. Entonces, ahí radica la importancia del Inti Raymi, de esta fiesta tan arraigada en el mundo andino. Cuando, por ejemplo, en el mes de junio o mayo, antes de Corpus Christi, se hace una peregrinación a Coyoriti, ahí hay una festividad, un día se hace el Inti alabado, es decir, alabar a la salida del sol. Y de repente es lo más cercano que se puede acercar a cómo se hacía en la época inca este tipo de ritual. A las personas que han tenido la oportunidad de subir a Ocongate, a la parte alta, y ver la salida del sol cuando están todos los danzantes después de haber estado en Coyoriti un día antes, se dan la vuelta por el nevado a la parte de atrás y esperan en esta tremenda pampa la salida del sol, es impresionante. Porque la gente de la selva, por ejemplo, los chunchus que suben, suben con sus plumas de todos los colores de guacamayos, con una vestimenta preciosísima, ¿no? Los collas igualito vienen vestidos ahí a Coyoriti y cuando sale el sol, los primeros rayos hacen toda una ceremonia. La gente se agacha y después comienzan a danzar por todo lado. Y es muy probable que en época inca se diera también de esa manera justamente el Inti Raymi, ¿no? Y un dato muy curioso que actualmente lo estamos viviendo. Estamos a puertas del bicentenario de nuestra querida República del Perú y
Recuerdo muy bien que cuando era alcalde el doctor Daniel Estrada Pérez, alguna vez conversamos con él porque era amigo de mi padre, y él nos mencionó que estaba haciendo los trámites para traer este sol o disco que le llamamos y conocemos como Echenique, ¿no? Que actualmente es el escudo del Cusco. Este escudo de Cusco fue regalado en Cusco al presidente Echenique cuando en una de sus visitas, y el presidente lo llevaba por todo lado, ¿no? Y cuando este presidente se fue a vivir a Chile, su esposa lucía como una de sus joyas este sol, ¿no? La llevaba colgada. Y en una de estas fiestas que asistió el presidente con su esposa, hubo un incendio y se perdió el disco Echenique. Hasta que se dieron noticias de que lo habían encontrado en Chile y fue el padre de la arqueología peruana, ¿no? Julio Cetello, quien fue allá y hacer el primer registro. Lo vendieron al Museo Indoamericano del Smithsonian, allí en Washington, en Estados Unidos. Ha estado por más de 90 años este disco Echenique y actualmente ya está en la ciudad de Lima. Está en el Palacio de Gobierno porque ha hecho un trámite nuestro alcalde, ¿no? De la ciudad de Cusco, juntamente con el presidente de la República y los ministros de Cultura, para que puedan ser traídos, repatriado el escudo. Y ha sido ya repatriado. Está en la ciudad de Lima y seguramente pronto va a estar en nuestra ciudad de Cusco, ¿no? Y eso también es algo que hay que tomar en consideración, porque es uno de los pocos íconos que tenemos en forma de sol, que actualmente es nuestro escudo y nos representa. Espero que con estas pinceladas haya podido hablar un poco del Inti Raymi, de la trascendencia que tiene esta fiesta, de lo importante que era en el periodo Inca y de la importancia que también tiene hoy, porque es una de las festividades que más nos hace sentir cusqueños. Tenemos tantos sitios arqueológicos, imagínense, tenemos más de 75.000 kilómetros de caminos incas que ya han sido registrados por el proyecto Capajñán. En la ciudad del Cusco tenemos más de 200 complejos arqueológicos. En toda la región tenemos más de 1 millar de sitios arqueológicos. Realmente somos y vivimos en una tierra privilegiada. Y ahora que estamos en el mes jubilar, por eso es que yo inicié esta charla felicitándoles a ustedes, porque muy pocas veces se ve eso, y sobre todo hay que considerar que uno no ama lo que no conoce, uno no cuida lo que no conoce. Para amar lo nuestro hay que conocerlo. Hay una frase que siempre decía el doctor Manuel Chávez Bayón y decía, quien pierde origen, pierde identidad. Efectivamente, ahora hay tantos jóvenes que no se identifican con nada, se identifican con lo foráneo, pero no se identifican con lo nuestro, con lo que nos ha dado nuestra tierra, con lo que tenemos, con los recursos naturales, con los recursos culturales que tenemos. Y esta iniciativa que tienen ustedes del Colegio Santana realmente es loable, es digno de aplaudir. Por eso nuevamente reitero mi agradecimiento y también las felicitaciones del caso, y espero que esas pocas palabras, sé que no tenemos mucho tiempo, pero esas pocas palabras que les he podido vertir hayan sido y sean también para llenar un poco más el conocimiento que tengamos. Sé que van a haber preguntas seguramente, y profesor, nuevamente agradecerle por esta invitación. Señorita estudiante, también agradecerle a usted y a todos los presentes. Estoy a vuestra disposición, señor profesor. Muy bien, gracias, profesor Oscar, también a usted por su tiempo y su valioso conocimiento que de todas maneras aporta a nuestra cultura, a nuestra identidad. A continuación vamos a dar la pase a Gabriela para que continuemos con la exposición. Y primero que nada, profesor Oscar, felicitarle por esta maravillosa explicación, por compartir sus conocimientos con toda la comunidad aneña. Estamos sumamente agradecidos, pero antes de continuar, tengo una consulta. Como usted te explicó en su exposición y también según lo que yo ya sabía, según los cronistas, mediante la celebración del Inti Raymi, los incas legitimaban su dominio sobre cada rincón de su vasto imperio, el Tahuantinsuyo. Y por ende me preguntaba si en la actualidad aún se lleva a cabo esta ceremonia en los países que conformaban el Tahuantinsuyo, tal es el caso de Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, o ya no se celebra en estos países. Interesante pregunta. Sí, efectivamente, ¿no? El Inti Raymi fue, como decir, la fiesta principal que tenía que estar en todo el Tahuantinsuyo. Y como les dije, se realizaba en muchos lugares. Y actualmente se realiza, o por esta cuestión de la pandemia se dejó de realizar un par de años, pero sí se realiza en Ecuador. A nivel del Perú se realiza en muchas regiones, en muchos departamentos se realiza, en Argentina se realiza,
En Chile no tengo conocimiento, pero en Bolivia sí. Es decir, que actualmente se sigue realizando esta fiesta. Si les puedo compartir un momentito la pantalla, quiero compartir con ustedes. Acá tengo justamente unas imágenes que van a coincidir con la pregunta que me hizo. A ver, esperen un minutito. Miren, estos son afiches, por ejemplo, del Inti Raymi, ¿no? Que no solamente se dan acá en Cusco, sino que se han dado en muchos lugares. Pero ahí hay que poner algo, ¿no? En claro. Generalmente, todos se basan, o gran parte de los países, incluyendo el Perú y el Cusco, se basan en los datos de Garcilaso de la Vega. Sin embargo, para los historiadores, Garcilaso de la Vega, por ejemplo, no tiene textos muy confiables. ¿Por qué? Porque él cuando escribe los comentarios reales, trata de que todo concuerde con la familia de él, como si él sería del linaje de Manco Cápac. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegan a Cusco, solamente a los incas nobles les mantienen sus privilegios. Los incas nobles pueden seguir teniendo sus territorios, pueden seguir teniendo su personal, pueden seguir teniendo, por ejemplo, sus palacios. Y Garcilaso, ustedes saben que se va muy niño de acá de Cusco, se va a España, y después de muchos años ya Garcilaso escribe sus comentarios reales. Entonces él escribe de lo que se recordaba, pero mucha de la información es forzada, pero mucha de la información también es fidedigna, porque recordemos que él nace también de una princesa inca, ¿no? Chimpuoglio. Entonces el bagaje que él recoge de pequeño se recuerda. Sin embargo, como les menciono, por muchos historiadores no es tan creíble lo escrito por Garcilaso. Existen otros cronistas que tienen información mucho más detallada, a veces como por ejemplo Polo de Ondegardo que les indiqué, o Cristóbal de Molina el Cusqueño, ¿no? Murúa, Sarmiento de Gamboa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, respondiendo a la pregunta, sí se realizan justamente en muchos lugares, se realiza actualmente esa festividad en muchos otros lugares, ¿no? De Latinoamérica. Muchísimas gracias por absolver mi pregunta. Ahora vamos a pasar con las preguntas que formularon algunas estudiantes de primaria y secundaria. Podemos pasar con la primera pregunta a cargo de primer grado de primaria. Perdón. Aliaga, soy de primer grado y esta es mi pregunta. ¿Cuál es el origen de la fiesta del Inti Raymi? Gracias. Respondiendo a Tiurpi, justamente el origen de esta fiesta coinciden los cronistas, aquellos primeros españoles que llegaron al Perú y principalmente al Cusco, que se dio a partir del gobierno de Pachacútec, que aproximadamente fue en el año 1400 a 1438. No tenemos una fecha exacta, pero entre esos años se dio a conocer y se puso en manifiesto de todo el Tahuantinsuyo que el Inti Raymi debía de ser la fiesta principal de los incas. Muchísimas gracias. Creo que Urpi estará muy contenta con su respuesta. Ahora pasaremos con nuestra segunda pregunta, a cargo del cuarto grado de primaria. Buenos días, mi nombre es Ángela María Teresa Páez Segarra del cuarto grado de primaria. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo los cusqueños debemos celebrar la fiesta del Inti Raymi en estos tiempos de pandemia? Angelita, efectivamente nos ha tocado vivir momentos difíciles, ya más de un año y medio que estamos en esta situación de emergencia sanitaria. ¿Y cómo es que ahora debemos de celebrar el Inti Raymi, no? Primero, conociendo lo nuestro, leyendo más libros de historia para saber cómo se realizaba el Inti Raymi en esa época, o teniendo actividades como la que están realizando ahora, ¿no? Invitando a profesionales que conozcan del tema para que les instruyan algo más a ustedes, les den a conocer a ustedes cómo se realizaba el Inti Raymi. Sin embargo, ustedes saben que el gobierno peruano, a través del Ministerio de Cultura y PROMPERÚ, va a realizar también el Inti Raymi este año. Se va a realizar el 24 de junio en la ciudad del Cusco también,
pero lógicamente no va a tener participación de gente, va a ser transmitida solamente a nivel televisivo, ¿no? A nivel mundial se va a transmitir. Ustedes saben que estamos pasando por un momento difícil. Entonces, ahora que estamos en casa, que estamos haciendo trabajo virtual, es hora de desempolvar un poquito la biblioteca de los papás, de los abuelos y un poco revisar de nuestra historia para conocer un poco más de cómo era esta festividad. De esa manera tenemos que rescatar algo de nuestro Inti Raymi ahora en tiempos de pandemia, Angelita. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a usted por resolver la pregunta. Ahora vamos con nuestra tercera pregunta a cargo del quinto grado de primaria. Buenos días, mi nombre es Thais Barrios de Mendoza Rodríguez. Soy estudiante del quinto grado A de primaria. Mi pregunta es, ¿qué lugares del Cusco son los escenarios de la celebración del Inti Raymi? Listo, Thais. A ver, en la época inca eran muchos lugares. La montaña de Guanacauri, el Coricancha, Jaucaipata o la plaza de armas que actualmente tenemos, y así otras huacas o lugares sagrados que se tenían en esa época, o la plaza de Limajpampa, como les he detallado, o la montaña o el cerro de Mantocaya. Se realizaban en todos esos lugares. Pero lógicamente cuando se hizo, se planteó realizar el Inti Raymi después de muchos siglos, solamente se consideró la ciudad de Cusco y se consideraron 3 lugares principales: el Coricancha, la plaza de armas o Jaucaipata y la explanada de Sacsayhuamán. Entonces hay una diferencia, ¿no? En época inca se realizaban en muchos lugares, en muchos sectores, porque duraba mucho tiempo, pero actualmente, por lo corto de tiempo que es, porque solamente es un día, se realizan en estos 3 lugares. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos con nuestra cuarta pregunta a cargo de primero de secundaria. Belén Pérez Ruibal Medina, del primer grado de secundaria. Y en esta oportunidad quería formular la siguiente pregunta. ¿En qué otros lugares o países también se celebra el Inti Raymi? Listo, Belén. Les comento, y también me olvidé de comentarles, hasta en Europa se celebra también el Inti Raymi. Ahí en Alemania tengo conocimiento de que justamente el 24 de junio, no solamente los cusqueños, sino los peruanos que radican allá, se juntan y hacen una pequeña celebración. Y así se ha realizado en muchos otros lugares en Norteamérica. En Estados Unidos, en varios de los estados, los peruanos realizan el Inti Raymi. Y seguramente ahora que vamos a ver las noticias y ya se aproxima la fiesta, vamos a ver que en muchos lugares del mundo se realiza. Pero acá en Latinoamérica, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Bolivia. Muchísimas gracias por su respuesta. Realmente fue muy interesante saber que no solamente a nivel de Latinoamérica festejamos el Inti Raymi. Ahora pasaremos con nuestra quinta pregunta a cargo de tercero de secundaria. Buen día con todos. Mi nombre es Isabel Soto Aparicio y curso el tercero B de secundaria. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué significado tienen los colores de las vestimentas de los participantes de la fiesta del Inti Raymi? Pregunta para más interesante, ¿no? Cuando los cronistas hablan de la vestimenta, no solamente en el Inti Raymi, sino de la vestimenta que utilizaban los antiguos peruanos, existen muchos datos, ¿no? Por ejemplo, Huamán Poma de Ayala, en su crónica, no solamente hace o escribe textos, ¿no? Sino lo más interesante de Huamán Poma es que grafica estos textos. Entonces, es una fuente muy rica para saber justamente cómo era la vestimenta. Por ejemplo, a la gente del Antisuyo, Huamán Poma, los representa con muy poca ropa. Es gente de la selva. Entonces, lo que sí tienen es colgado en los brazos y en las piernas una especie de sonajas, ¿no? Que servían justamente para hacer bulla y seguramente para algunas festividades. Los de Collasuyo, por ejemplo, utilizaban ya también túnicas largas desde la cabeza que iban hasta los pies, al igual que los del Chinchaysuyo y Cuntisuyo. Entonces, no se tiene mucha información porque lamentablemente, ustedes saben que nosotros como arqueólogos, cuando hacemos excavaciones, encontramos evidencia cultural de hace más de 500 años que pertenecían a los incas. Y el material cultural
¿cómo les explico? A ver, orgánico, como la madera, los textiles, lamentablemente no se conservan muy bien, sobre todo en la sierra y en la selva. Entonces, este material cultural es el primero que se pierde. Y en las excavaciones que se han realizado a lo largo justamente del Perú, y sobre todo en la sierra y en el Cusco principalmente, no se han encontrado ya evidencias de vestimenta. Entonces, no podríamos saber cómo era la vestimenta. Entonces, ¿qué hacemos los arqueólogos y qué hacen los historiadores? Solamente basarnos en las crónicas y en las descripciones para saber qué colores utilizaban en esa época, ¿no? Generalmente al antisuyo lo vinculamos con el verde, ¿no? Al collasuyo con el marrón, al cuntisuyo con el amarillo y al chinchaisuyo con el rojo. Esos son los colores que representan a los 4 suyos. Y es muy probable, pero esta es una hipótesis, de que justamente las vestimentas que utilizaban las personas que venían al Inti Raymi en el Cusco utilizaban ropa de este color. Pero como les vuelvo a reiterar, es difícil saber efectivamente cómo era la ropa de estos visitantes que venían de las distintas regiones al Cusco. De lo que sí tenemos datos bien fidedignos son las descripciones de la vestimenta del Inca, ¿no? ¿Por qué? Ustedes saben, y les cuento una anécdota graciosa de hace siglos. En 1548 aproximadamente, o 50, Polo de Ondegardo llega a Cusco y comienza a buscar las momias de los incas. Ustedes saben que en la época inca había un culto a los muertos. No los enterraban y desaparecían, no. Los momificaban y los tenían presentes en todas sus festividades, sobre todo de los gobernantes de los incas. Desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac, todos los incas eran momificados y estaban en la ciudad del Cusco. Seguían teniendo sus terrenos, seguían teniendo sus animales, seguían teniendo sus casas, era como si seguían vivos. Pero cuando llegaron los españoles y comenzaron a destrozar todo, fueron los propios incas quienes comenzaron a esconder a las momias. Pero Polo de Ondegardo, astutamente, supo sacar información a los incas que quedaban y preguntarles dónde estaban las momias de sus ancestros. Y es así que él comienza a buscar estas momias y encuentra 6 momias de los incas, incluyendo la momia de Pachacútec, que lo encuentra en el barrio de Tococachi, que es el barrio de San Blas. ¿Por qué? Porque el mausoleo que Pachacútec mandó a construir para que esté su momia estaba en lo que hoy conocemos como Quenco, ¿no? El sitio arqueológico de Quenco, cuyo verdadero nombre es Patallacta. Ahí estaba la momia de Pachacútec. Entonces, ¿qué pasa? Se enteraron que los españoles estaban buscando a las momias y fueron los mismos indígenas que comenzaron a esconder estas momias. Y al momento de que querían esconder la momia de Pachacútec, llegó Polo de Ondegardo y la confiscó. Y esta momia la exhibió en la Plaza de Armas y después en el Coricancha. Entonces fueron muchos los españoles quienes vieron a Pachacútec momificado, con toda su indumentaria, incluyendo Garcilaso. Garcilaso de pequeño también vio la momia de Pachacútec cuando se estaba exponiendo. Entonces estos cronistas sí detallaron cómo era la vestimenta que tenía la momia de Pachacútec, que era la vestimenta que tenía un inca, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Es difícil saber cómo se vestía la gente de las demás regiones, pero sí podemos afirmar de cómo era la vestimenta del Inca en sí. Muchísimas gracias por tan maravillosa aclaración. Finalmente, pero no menos importante, pasaremos con nuestra sexta y última pregunta, también a cargo de tercero de secundaria. Soy Francesca Morales Soto del tercero B de secundaria y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos relacionar las costumbres andinas con la celebración del bicentenario de nuestra independencia? Ajá, qué linda pregunta. A ver, ¿cómo podemos relacionar las fiestas andinas con la celebración de la independencia? Bueno, primero tienen que saber que el hombre del Ande tiene que ver mucho con la independencia del Perú. Ustedes saben que cómo se gestó la emancipación no solamente del Perú, sino de América Latina, fue acá. José Gabriel Condorcanqui inició todo ello, entonces nació todo acá. Entonces es momento justamente de poder vincular este arraigo cultural que nosotros tenemos como andinos. En 1944,
Humberto Vidal Lunda, junto con otros cusqueños, deciden hacer la celebración del primer Inti Raymi después de siglos. Y lo hicieron. Incluso vino el presidente de la República de por entonces a ver el primer Inti Raymi. Y causó tanto impacto a nivel nacional que desde 1944 hasta la fecha se ha venido realizando consecutivamente esta fiesta. Y miren, ahora estamos a portas, a días de nuestro bicentenario. Y es necesario conocer como peruanos nuestras raíces. Resulta increíble que tengan que venir personas del extranjero para enseñarnos lo nuestro. Y es algo que pasó en 1911 cuando vino Hiram Bingham y descubrió, entre comillas, Machu Picchu. Pero no, muchos años antes que él ya habían llegado cusqueños, habían llegado hasta alemanes en 1876 y habían estado por la zona. Tenemos planos, cartografía, donde ya está ubicado Machu Picchu, pero no podemos quitarle el mérito a Bingham y lo dio a conocer. Pero fíjense, tenemos que esperar que vengan personas foráneas para dar a conocer. Es necesario que los jóvenes, y ustedes sobre todo, porque en ustedes está el futuro de nuestra patria, ustedes se llenen de orgullo de lo que tenemos. Yo les comento que yo decidí ser arqueólogo a muy temprana edad. Yo decidí ser arqueólogo aproximadamente a los 10 años. Por suerte tuve el apoyo de mi padre y mi madre que creyeron en mí y menos mal llegué a cumplir uno de mis sueños, que era ser y tener esta profesión, ¿no? Y yo solamente quiero indicarles, y a raíz de esta última pregunta, de que para revalorar nuestro Perú, para celebrar estos 200 años de independencia, tenemos que conocer más de lo nuestro. Nos estamos olvidando de lo nuestro. Poco a poco, ustedes saben que la tecnología es muy buena. Gracias a la tecnología yo les puedo ver a ustedes y seguramente me están observando, pero también la tecnología nos consume mucho y sobre todo ahora en tiempo de pandemia. Veo a los niños, a los jóvenes que están todo el día con el celular, haciendo sus clases muchas veces, pero después, como les digo, la tecnología es tan grande y el internet es tan amplio que nos bombardea por todo lado y nos distraemos. Nos hemos olvidado de leer libros. Entonces, lo que deberíamos de hacer ahora, justamente para rememorar estos 200 años de independencia, es aprender y saber más de lo nuestro, de nuestro origen, para identificarnos mejor con lo nuestro, conocer, visitar los sitios arqueológicos, asistir a los museos, tan bellos museos que tenemos en la ciudad de Cusco. Ahora que tenemos el internet, hay museos y se hacen visitas virtuales. Conocer un poquito más de ello, ¿no? Y eso va a ser más gratificante celebrar el bicentenario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Oscar. Agradecemos infinitamente su disposición y tiempo por habernos enriquecido en conocimientos sobre la ceremonia del Inti Raymi y también darnos una maravillosa reflexión de cara al bicentenario. Ahora le cedo la palabra a la profesora Astrid Reyes y agradecemos al público presente por habernos acompañado en esta entrevista. De mi parte será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. A nombre del CEP Santa Ana y del equipo de Ciencias Sociales, agradecemos hoy la presencia del magíster Óscar Montúfar Latorre en este mes tan especial para todos nosotros, en el que celebramos nuestra fiesta del Inti Raymi. Ha sido verdaderamente un honor contar con su presencia y haber podido beneficiarnos con todos los conocimientos que ha tenido bien compartir con nosotros. Un verdadero peruano y todo descendiente inca en realidad debería sentirse siempre motivado a saber de su historia, porque nadie ama lo que no conoce. Y gracias a su presencia hoy, hemos podido efectivamente aprender un poco más acerca de nuestras raíces. Les aseguro que ha sido muy especial para todos nosotros haber contado con alguien tan inteligente y con esta capacidad tan ágil de contarnos todas estas historias, incluso anécdotas que ha compartido, y les aseguro que es una gran inspiración, sobre todo para los más jóvenes, para que ellos también puedan seguir sus pasos y puedan seguir aprendiendo y enseñando también, que mientras uno enseña, aprende todavía un poco más. Gracias nuevamente por permitirnos esta entrevista y esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Muchísimas gracias por tan bellas palabras. Sinceramente, el rol que nosotros tenemos es difundir lo nuestro, ¿no? Y cuando gusten, yo estoy a vuestro servicio. Para cualquier cosa, cuenten con un servidor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
El área de Ciencias Sociales agradece a cada uno de ustedes por su gentil asistencia a esta actividad cultural que esperemos no sea la última, sino el principio de otras muchas. Tupananchis Kama.